Presentar al profeta Joshua Luna de México con una palabra de rema desafiando a tu espíritu. So put your trust in us and we'll be champions. El Ministerio Apostólico y Profético Dios es Bueno se complace en presentar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Dios les bendiga. Ya estamos en su programa Tiempo Profético. Es para mí un gusto saludarle, un gusto bendecirle grandemente. Agradezco mucho a cada uno de ustedes por sintonizarnos el día de hoy a través de este canal Mi Casa TV, que martes con martes nos permite y nos da la entrada de poder llegar hasta sus hogares, nos brinda este espacio a través de Mi Casa TV. Te invito a que esta noche puedas compartir la transmisión del día de hoy y que tu vida pueda ser edificada, pueda ser bendecida, amén, y que de cierta manera Dios pueda entrar a tu corazón y pueda entrar a tu vida, pueda ser un rema que pueda transformar tu vida. Yo soy tu amigo y profeta Joshua Luna y para mí es un gusto compartir este tiempo, tiempos en los cuales hoy en todo lugar, hoy en todas las redes sociales escuchamos tiempo de crisis, amén, tiempo en el cual la ciudadanía, nuestro país, las naciones enteras del mundo y aún Latinoamérica y aún todos los países han proclamado una crisis. Pero hay algo importante que Dios quiere hablar a nuestra vida el día de hoy. Creo que la crisis es una oportunidad. Cada vez que Dios, a través de la historia, a través de que Dios permite, amén, que este tipo de crisis sucedan, es porque hay una oportunidad que Dios está dando tanto para aquel que no conoce de Cristo Jesús, pero también una oportunidad para los hijos de Dios. No solamente de un arrepentimiento para los hijos de Dios, sino empezar a emplear el trabajo y el propósito y el plan por el cual fue el Hijo de Dios diseñado. Así que en estos momentos de crisis es tan importante saber que Dios tiene un plan y un propósito y es el momento de cumplirlo. Durante los meses atrás hemos escuchado muchas profecías, hemos escuchado mucha palabra de Dios de cuál es el tiempo futuro que ha de venir. No solamente el tiempo de que Cristo Jesús viene pronto, sino de lo que Dios va a hacer en medio de su congregación, en medio de su iglesia, para que se levante en ese avivamiento y podamos dar a conocer a Cristo Jesús. Y este es el tiempo en el cual Dios utiliza el quebrantamiento, amén, para que mucha gente pueda venir al arrepentimiento en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Empezar a confiar en las promesas de Dios, pero también activarnos en lo que Dios ya nos ha dado. En algún momento quiero compartirte. En algún momento en nuestra vida nos hemos preguntado cuál es la diferencia entre los que viven allá afuera, entre los que no conocen de Cristo Jesús y nosotros que buscamos de Dios, nosotros que nos congregamos, nosotros que proclamamos a Jesús. Debe de haber una diferencia significativa, más allá de la salvación que es tan importante y valiosa. Creo que la diferencia entre los que están allá afuera y no buscan de Cristo Jesús es que cuando hay enfermedades, cuando tenemos problemas, cuando tenemos aflicciones, ya no corremos al alcohol, ya no corremos a las drogas, ya no corremos a la desesperación, ya no corremos a las manías, sino ahora corremos a Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús corremos y doblamos rodillas, clamamos al Señor. Sé que estos son momentos y tiempos importantes de respetar las autoridades, amén, de seguir ciertos lineamientos de salud, pero es tan importante que nosotros en estos tiempos podamos no olvidarnos de lo que Dios ha prometido para su iglesia, para los que le obedecen, para los que buscan a Cristo Jesús.
En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 7, verso 15, me encanta esta parte, porque es la recompensa que Dios da a aquel pueblo que es obediente, las bendiciones de la obediencia. Y hay una bendición que llega a tu vida cuando tú eres obediente. En el verso 15 del capítulo 7 de Deuteronomio dice así: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no se pondrán sobre de ti, antes los pondrá sobre todos los que te aborrecen. Me encanta esta parte de las escrituras porque nos habla de un Dios que está atento, de aquellos hijos que son obedientes, y que dice: no vendrá plaga ni pondrá la plaga que vino en Egipto, amén, no la pondrá sobre ti a causa de tu obediencia. Hay algo que nosotros tenemos que entender en estos tiempos. Mucho se habla de la segunda venida de Cristo Jesús, pero en lugar de aterrorizarnos, de tener miedo, amén, es momento de empezar a caminar en esa obediencia, empezar a tener ese arrepentimiento de las cosas que hemos cometido, de las cosas que hemos hecho mal, y empezar a enmendar nuestros pasos, empezar a ser personas obedientes. En estos tiempos alrededor del mundo, mientras que Cristo Jesús se aproxima a su segunda venida, vamos a encontrar muchas cosas, muchas guerras sociales principalmente. No solamente guerras militares, sino guerras sociales como la que hoy estamos viendo, amén, a través de la economía de los países, de las naciones, amén, que a veces llega este tipo de enfermedades o de virus para lidiar en el mundo entero con una problemática muchas veces financiera o hablar de poder. Pero no estamos aquí para entender ello. No estamos aquí para juzgar sí o no. Estamos aquí para entender que tenemos que ser personas obedientes al camino de Dios, a lo que Dios nos está dando, para estar preparados para lo que va a venir en el pueblo de Cristo, para lo que Dios va a vertir en el pueblo de Cristo. El avivamiento ya está aquí. El avivamiento por muchos años, en muchas naciones, hemos estado pidiendo ese avivamiento para nuestra nación, para la nación de Costa Rica, de Guatemala, de Argentina, de Paraguay, de Perú, de México, de Estados Unidos, de todo lugar hemos estado rogando. Hay una iglesia que ha estado pidiendo por ese avivamiento, y el avivamiento ya está. Necesitamos empezar ahora. La iglesia necesita entender y meterse a ese avivamiento. Dicho de otra manera, levantarse en el propósito y en el plan, prepararse para lo que Dios va a vertir en tu vida. En medio de esta crisis, en medio de este tiempo de enfermedad, en este tiempo de psicosis que hay, Dios está preparando y quiere llamar a una iglesia que venga y haga en el nombre de Jesús, que se prepare para hacer señales, prodigios y milagros sobre toda la faz de la tierra. Esto es necesario que venga. Esto es necesario que venga para que puedan conocer a un Cristo Jesús que puede sanar, que puede restaurar, que puede cambiar, un Cristo Jesús que está dispuesto a perdonar los pecados de aquel que viene a la luz y se arrepiente. Ahora, hay algo importante que tú y yo tenemos que entender en este tiempo de psicosis que hay alrededor del mundo. Es de que Dios ha prometido, y Él dice: yo quitaré de ti toda enfermedad. En el nombre de Jesús Él dice: yo voy a quitar de ti toda enfermedad. Si tú has sido obediente, si tú has escuchado atentamente la voz del Señor tu Dios para ponerla por obra, como dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 28, toda bendición sobrevendrá y vendrá a tu vida, y Él quitará de ti toda enfermedad y todas las malas plagas que hubo en Egipto. No las pondrá en tu vida, sino las pondrá en tu enemigo. Ahora, tenemos que entender algo bien importante. Cuando Dios habla de las plagas de Egipto, podemos regresar a la historia en la cual Moisés se presenta para liberar al pueblo de Israel de las manos de la esclavitud de Egipto.
Moisés se acerca. Es obediente a escuchar la voz de Dios. A pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, a pesar de las carencias como ser humano que él podía haber tenido, Moisés decidió escuchar la voz de Dios. No importando siendo tartamudo, de corta habla, él decidió hacer la voluntad de Dios y ir sacar al pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, sacarlo de la esclavitud. Hoy hay una necesidad profunda en esta década, porque esta década tiene que ser la mejor que Dios ha puesto en nuestra vida para alcanzar cientos y cientos de almas para Cristo Jesús. Entendemos que a través de la palabra, entendemos que cuando Cristo Jesús venga, la mayoría de las personas, amén, tienen que haber conocido a Cristo Jesús. Esto nos implica que el evangelio se tiene que haber propagado hasta lo último de la tierra. Y es ahí donde tú y yo entramos. Es ahí donde un Moisés entró. Es ahí donde un Moisés entró para salvar, para sacar, amén, de la esclavitud a un pueblo. Tú y yo fuimos llamados espiritualmente como hizo Moisés, para sacar a una iglesia, para sacar a un pueblo de la esclavitud. Hay miles y cientos de almas que hoy en día se han estado perdiendo. A lo largo de los tiempos y a lo largo de los servicios, creo que el coronavirus no se compara nada con las grandezas que hemos visto día con día. En nuestras congregaciones hemos visto cojos sanar, ciegos sanarse. Hemos visto gente de SIDA, de tumores. Hemos visto cómo Dios ha sanado de múltiples enfermedades. Y es ahí donde tenemos que recordar que si Dios lo hizo, también lo volverá a hacer una y otra vez, porque esa es la gracia. Ese es el poder, la esencia que Dios lleva, que Jesús quiere que tú y yo podamos conocer. Que no importa los problemas, que no importa lo que hoy estemos viviendo, la pandemia que hoy estemos viviendo, Jesús lo volverá a hacer y Jesús volverá a sacar a su pueblo de la esclavitud. Pero tenemos que entender que Dios también quiere rescatar a esas personas que hoy se están perdiendo. Y Dios necesita de un pueblo, de una iglesia que se active para salir, para rescatar a esa persona. No solamente que se refugie, que actúe como los demás en esa psicosis, no. Como pueblo de Cristo necesitamos utilizar estos tiempos. Recuerda estas palabras: en tiempo de crisis son tiempos de oportunidad. Cuando Dios permite crisis es porque Dios está hablando a su iglesia y le está diciendo: son tiempos de oportunidad para la iglesia, tiempos de oportunidad para que conozcan, para que salgan y prediquen y pregonen que Cristo Jesús puede sanar, puede restaurar, puede bendecir, puede salvar vidas. Seguramente cuando Moisés en aquel momento en Egipto llegó ante el faraón, hubieron muchas personas que tal vez no se agregaron a Moisés. Por temor, por miedo al faraón, por miedo a que el faraón fuera a quitarles, fuera a hacerles algo. Y se detuvieron. Posiblemente hoy en nuestra vida muchas veces el faraón ha dictado algo sobre la sociedad. Y nos atemorizamos que pueda hacer algo de nosotros. Pero como iglesia tenemos que ser, dice la Biblia, que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, que somos luz en este mundo. Gente que a través, amén, de nuestro testimonio, somos personas que a través de nuestra vida vamos a dar a conocer que Cristo Jesús vive. Y tenemos que saber que tenemos esa promesa, que mientras nosotros, tú y yo, podamos ser obedientes y seamos obedientes a Dios, Él nos va a cuidar, Él nos va a proteger y ninguna plaga va a llegar a tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Ahora me encanta esto, porque en este tiempo estamos viviendo un tiempo en que nuestra tierra tiene que ser sanada, donde países tienen que ser sanados. Y hay una parte en las escrituras, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que habla precisamente la forma en cómo Dios puede sanar. Lo primero que entendimos es entender que
tenemos que activarnos, entender que esta es una oportunidad. Y número 2, Dios nos da la estrategia de cómo hacerlo, de cómo llevar a la iglesia, de cómo ser esos instrumentos de Dios en estos tiempos, cómo proclamar que Cristo Jesús puede sanar nuestra tierra. Y segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, entendemos algo importante. La humanidad, a causa del pecado, hoy en día está produciendo muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La humanidad, a través de lo que ha hecho, de lo que ha cometido, de sus acciones, de alejarse a Dios, llama para sí la muerte. Algo que en nuestra vida, cuando no cometemos pecado, no sucede. Pero la vida de allá personas, esas personas que buscan conforme a su yo, conforme a su intelecto, llaman la muerte para sí. Y Dios dice precisamente, amén, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. Una de las primeras cosas que Dios quiere es perdonar nuestros pecados. Para eso tenemos que venir a un arrepentimiento. El pecado te lleva a la muerte, mas la obediencia te lleva a la salvación. La obediencia te lleva a la vida eterna. Habrá muchas cosas que hoy van a poder suceder. Van a haber personas que podamos ver morir a nuestro alrededor. Tal vez hoy o tal vez mañana. Pero vamos a ver tal vez que la vida se corta más rápido. Tal vez vivamos para la eternidad o no la vivamos, pero tenemos que entender que tenemos que venir a un arrepentimiento. Ese arrepentimiento genuino, para que Dios pueda perdonar y para que la muerte se retire de nuestra vida. Dice, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a hacer que ese pecado sea perdonado? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. La gente no deja el pecado. Las personas que están a tu alrededor no dejamos el pecado. Simplemente porque no queremos humillarnos, porque no queremos reconocer que Cristo Jesús es y debería de ser todo para nosotros, que la fuente de vida, que la fuente de nuestro trabajo, que la fuente de nuestra familia, de nuestros hijos, de Cristo Jesús, no nuestro intelecto, no nuestra sabiduría, sino Cristo Jesús. Pero es ahí donde radica nuestro problema, que no queremos humillarnos. Pensamos en nuestro intelecto que no necesitamos de Cristo Jesús. Y a veces, cuando suceden las peores cosas, como las que hoy estamos viviendo, y aún peores, es cuando queremos acercarnos a Cristo Jesús. Pero muchas veces es demasiado tarde poderse acercar a Cristo Jesús. Esta noche y este tiempo que vamos a estar en casa, en este tiempo en que muchos países y naciones están en cuarentena, una de las primeras cosas que necesitamos hacer como otros países, reconocer a Cristo Jesús. Reconocer que Cristo Jesús es el dador de la vida, que sin Él no somos nada. Por mucho tiempo y por muchas décadas, naciones enteras se dedicaron a sacar a Cristo Jesús de sus vidas. Naciones se dedicaron a sacar a Cristo Jesús de las escuelas, se dedicaron a sacar a Cristo Jesús, a Dios, aún del gobierno. Y hoy vemos un gobierno hecho desastre, vemos escuelas sin una identidad clara, vemos nuestros jóvenes, nuestros niños adoptando ciertas cosas. Porque retiramos los principios bíblicos, retiramos a Dios de nuestra vida, retiramos a Dios de nuestra sociedad, retiramos a Dios de las escuelas, retiramos a Dios del gobierno.
Y a causa de ello, hoy estamos viendo todas estas situaciones. Pero más sin en cambio, si nos humilláramos, si reconociéramos y dijéramos: Señor Jesús, perdónanos, porque te hemos sacado de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro gobierno, de las esferas de gobierno, tanto de salud, económicas. Queremos que tú sigas gobernando. Entonces viéramos el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. Tenemos que reconocer y tenemos que venir a ese arrepentimiento en Cristo Jesús. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. La siguiente cosa que tú y yo tendríamos que hacer en estos momentos: no olvidar del poder de la oración. Buscar su rostro. Tal vez esta cuarentena te lleve a estar en ociosidad. Pero la Biblia en el libro de Proverbios dice que la ociosidad es algo que nos mata, porque nos lleva al pecado, porque nos lleva a maquinar pecado. En este tiempo que tal vez vas a tener libre en casa, que tus hijos van a estar libres en casa, es un tiempo bueno para entrar en una comunión con Dios. Tal vez a causa de los afanes, tal vez a causa del trabajo, de las escuelas, de ir por los niños a la escuela, de tantas cosas que pasan en nuestra vida, nos hemos olvidado de doblar rodillas, de clamar a Jesús y de orar y de buscar su rostro. Busquemos su rostro, porque en estos tiempos es cuando el Espíritu Santo quiere entrar dentro de ti, hacerte libre. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, no permite que ninguna plaga, ninguna enfermedad, ninguna dolencia entre tu vida, porque quien vive dentro de ti, no le abres la puerta al enemigo, sino le abre la puerta a Dios. Pero cuando lo espiritual, la palabra de Dios, cuando la comunión con Dios no fluye, no está en nosotros, la única puerta que le abrimos es al enemigo. La única puerta que le damos acceso a nuestro corazón es al diablo. Entonces necesitamos abrirle la puerta a Jesús. Esto no se trata de religión, sino se trata de saber que Jesús tiene el poder de darnos una vida mejor, de salvarnos, de rescatarnos, de sanarnos. Esto no se trata de una doctrina, sino se trata de algo que está estipulado desde hace años atrás, del poder de Dios que está escrito, del poder de Dios que fluye aún en nuestras propias bocas, en lo que nosotros declaramos, en lo que nosotros decretamos ahora mismo. Y estando en la comunión con Dios, esa comunión, el Espíritu Santo nos va a impulsar no solamente a llenarnos de Él, sino a impulsar a decretar cosas de sabiduría, cosas de sanidad, palabra de restauración sobre la iglesia, sobre el pueblo, amén, sobre nuestra nación. Pero es importante poder dejar que el Espíritu Santo entre a nuestra vida y orar, clamar a Dios. Punto 2 importante. 1, orar. Orar por las necesidades, orar por la iglesia, orar por las familias, orar por nuestra nación. Recuerda algo: lo que tú bendices, Dios bendice. Si tú bendices tu nación, Dios la va a bendecir. Pero si tú la maldices, Dios la va a maldecir. Si tú maldices tu gobierno, si tú maldices todo esto, Dios lo va a maldecir. Bendice a Dios en todo tiempo para que tu nación sea bendecida. Por eso habla acerca de la oración, para que tú aprendas a bendecir, para que tú aprendas a creer que Jesús puede hacer las cosas imposibles posibles. Busca su rostro. Nos habla de una segunda cosa: buscar su rostro, intimar con el Padre, que lo que se nos había olvidado es empezar a intimar y empezar a buscar de Él, y si se convirtieran de sus malos caminos. Esta última parte nos enseña acerca, tal vez el hombre, por naturaleza y por las cosas que ha pasado y ha sucedido, muchas veces caminamos una vida conforme a nuestro pensar, conforme a nuestro sentir. Pero en esa vida que caminamos conforme a nuestro pensar, nuestro sentir, estamos tomando un rumbo
que no lleva a la salvación, sino a la perdición, que nos lleva a destruir nuestra familia, nuestro hogar, a nuestros hijos, que nos lleva a destruir lo que hay a nuestro alrededor. Y cuando Dios dice: yo quiero que tú te vuelvas de tus malos caminos, que te arrepientes de ese camino, de esa decisión que tú has tomado. Tal vez tú has tomado la decisión de no perdonar, tal vez has tomado la decisión de odiar, has tomado la decisión de tener rencor, de tener rencilla, has tomado la decisión tal vez de guardar resentimiento. Hoy en día y días atrás vimos cómo mujeres se levantaron, no solamente para cuidar sus derechos, porque respetamos a las mujeres, sino muchas, y tristemente se levantaron, amén, para sembrar odio, para sembrar rencor en el hombre, para sembrar resentimiento. Es bueno que la mujer pueda levantarse porque es una pieza importante, pero no podemos dejar que el enemigo, permitir que el enemigo siembre esa semilla, siembre ese rencor, siembre ese resentimiento. Pues la familia, las familias de la tierra, el hombre y la mujer conforman las familias de la tierra. Escrito está que el hombre y la mujer serán una sola carne y formarán una familia. Y la Biblia dice que las familias de la tierra bendecirán las naciones. No podemos permitir que el diablo siga sembrando odio y rencor y resentimiento en las piezas importantes que forman la familia, que forman la sociedad. Una sociedad conforme a los estatutos, conforme a los principios de Dios. Tal vez tú tomaste el camino de guardar rencor, de guardar resentimiento, el camino de no hablarle a tus padres, el camino tal vez de robar, el camino de hurtar, el camino de matar, de dividir, de blasfemar. Pero Dios hoy te está hablando que es el momento y te dice: mira esto. El camino que tú llevas te lleva a la perdición. Mira que el camino que tú llevas te llevará a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús quiere salvarte, por eso es nuestro Salvador, porque Él no quiere que tú te pierdas. Sabemos que nuestro corazón, nuestra vida muchas veces nos han herido. Nuestro corazón se ha resentido de muchas cosas. Y que a veces cuando dejamos actuar esa semilla de rencor, de orgullo, actuamos conforme a nuestras acciones prontas. Pero esta noche quiero invitarte a que dejes que Jesús entre tu corazón, entre tu vida, y Él sea el restaurando. Y entonces, seguido a eso, cuando tú y yo hacemos estas cosas, reconocemos que Cristo Jesús, que sin Él no somos nada, le reconocemos como nuestro Padre, le dejamos entrar en nuestra vida, en nuestra sociedad. Cuando oramos, buscamos su rostro. Y cuando sobre todo decimos: Señor, este camino que llevo no es bueno, dime qué camino tomar. Entonces dice la palabra: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. La tierra necesita ser sanada, pero esto no sobrevendrá si nosotros primero no reconocemos a Jesús, no venimos a un arrepentimiento de pecados, y número 3, no buscamos su rostro. No vendrá si nosotros no hacemos estas cosas. Así que este es un tiempo valioso de recordar que hay promesas profundas de parte de Dios. Promesas que Dios ha dejado, como en el libro de Salmos. En el libro de Salmos, en el capítulo 91, en el verso 1. Morada bajo la sombra del Omnipotente. Vemos sobre todo ese capítulo cómo Dios deja ciertas promesas para tu vida, como dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Wow, es increíble poder entender que Jesús, que Dios, que el Omnipotente te va a cubrir. Pero me encanta en el verso 10 al 12, porque en el verso 10 al 12 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Tal vez has escuchado este verso en todas las redes sociales, pero es importante que Dios vuelva a ser un rema en tu vida.
No te sobrevendrá mal ni plagas tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece. ¡Wow! Cuando tú y yo entendemos esto, entendemos su promesa. Entendemos que hay promesas escritas cuando dejamos cuando habitamos en Él, cuando dejamos que Dios actúe en nosotros. Dejemos que el Padre empiece a actuar. Dejemos que el Padre empiece a actuar sobre la sociedad. Vas a ver quebrantamiento, es necesario el quebrantamiento. Dios prometió un avivamiento sobre México y tiene que venir un quebrantamiento sobre México para que México escuche la voz de Dios. Pareciera algo extraordinario que Dios también usa el quebrantamiento, pero Dios lo usa porque a veces es la única forma de llamar la atención del hombre. Llamar la atención. En el principio, en el libro de Génesis, vemos cómo Dios habla y dice: yo no voy a contender toda la vida con el hombre. El hombre es pecador y Dios necesita utilizar ciertas cosas, permitir ciertas cosas en la vida del ser humano para empezar que él entienda que lo importante, que él entienda el propósito de Dios, que es salvar su vida, que su alma no se pierda, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Así que el libro de Salmos nos lleva a volver a recordar esta promesa. Yo no sé qué es lo que estés pasando ahora, cuál sea tu crisis, cuál sea tu circunstancia, pero como profeta de Dios, como pastor, amén, vengo a orar y a decirte esto que ya está escrito, a recordarte algo que está escrito y que Dios dejó en su palabra, que confiáramos en Él, pero que en medio de crisis aprovecháramos la oportunidad. En medio de la crisis aprovechemos la oportunidad, no de tener miedo, no de correr. El miedo Satanás lo utiliza. Entre más tu miedo tengas, Satanás más se apoderará de ti. Recuerda, lo que toleras se queda. Si tú toleras el miedo en este tiempo de crisis, si tú toleras el miedo en este tiempo de pandemia, el enemigo va a perseverar y va a quedar aquí. Pero más dice la Biblia que si tú perseveras, si tú resistes, al diablo, el diablo irá de vosotros. Y resistir al diablo es darle batalla al diablo. Es darle a conocer que tenemos un Dios más grande y más fuerte, que no importa qué tan grande sea nuestro problema, nuestro Dios es más grande, fuerte y poderoso para eliminar cualquier virus. Que si Dios sanó y sana a un paralítico, levantó a un ciego, levantó a un paralítico, vimos cómo saltó, cómo brincó, cómo vio. Si hemos visto en nuestra sociedad, hemos visto en nuestras reuniones cómo Dios sana de cáncer, cómo Dios quita sida, cómo Dios, el que es mudo, le da el habla, cómo espíritus inmundos salen. Creo que el COVID-19 es nada para las manos de Cristo Jesús, para la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario. El coronavirus es polvo. Hemos visto, los científicos marcan que aunque el coronavirus es peligroso, no es más peligroso ni que el SIDA, ni que el ébola, porque el ébola son enfermedades, son virus más fuertes. Amén. Pero sin embargo hemos escuchado testimonios, visto testimonios de cómo Dios ha sanado a esas personas. Así que si el coronavirus se presenta como un virus del menos del 8%, y hemos visto cómo Dios sana enfermedades más peligrosas, creo que como pueblo de Cristo Jesús podemos gritar a los cielos que Cristo Jesús sana y puede librar, que puede sanar vuestra tierra, que puede libertarnos. Pero tenemos que activarnos. En este tiempo de crisis, Dios te dice: yo te estoy buscando.
En este tiempo de crisis, Dios te habla y te dice ahora en el nombre de Cristo Jesús: te estoy buscando a ti. Tú que sabes de mí, tú que me conoces, necesito de ti para que pregones mi palabra, no para que tengas miedo, no para que huyas, no para que te resguardes, sino para que utilices aún las redes sociales para proclamar mi nombre, que hay un Salvador, que hay un Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario para darte vida eterna. Dios dice, Dios te habla, hoy te está diciendo: en este tiempo de crisis hay una oportunidad que se levanta para que prediques el evangelio, para que te levantes, porque Dios quiere hacer de ti señales, prodigios y milagros, porque viene una década y viene un tiempo en el nombre de Jesús, que lo que hace años se dejó de ver en estadios, que lo que hace años se dejó de ver en las calles, en las iglesias, se volverá a empezar a volver a ver. Lo que hace años se dejó de ver en campañas, se volverá a ver el poder de Dios sanando, restaurando, levantando al paralítico. Y aunque el diablo quiera callar, aunque el diablo quiera poner trabes, en el nombre de Jesús tú te vas a levantar y vas a pregonar, porque este es el tiempo que Cristo Jesús, esta es la década, estos son el cumplimiento de 500 años en que la mano de Dios va a ser puesta sobre esta generación. La Biblia, a lo largo de la historia de la Biblia, vemos como cada 500 años Dios pone su mano poderosa sobre una generación. Tú y yo formamos parte de otros 500 años donde Dios va a poner su mano poderosa, y no vamos a permitir ni dejar que el diablo nos robe esta oportunidad. Así que esta noche es el tiempo de levantarnos, clamar a Dios, orar por nuestra nación, llevarlas a un arrepentimiento, y que Cristo Jesús, dar a conocer que Cristo Jesús puede salvarnos y sanar nuestra tierra. Levántate, iglesia, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Hoy quiero orar por ti y quiero invitarte que compartas esta transmisión el día de hoy. La importancia que bendigas, que edifiques a otras personas, y quiero orar por ti. Padre eterno, tú que me estás viendo ahora, Señor Jesús, Padre, te pedimos perdón. Si tú eres una persona que hoy quiere venir a un arrepentimiento, dile: Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que contra ti he pecado y mis rebeliones están delante de ti, Jesús, pero hoy te pido perdón. Hoy, Jesús, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, pero que resucitaste al tercer día. Hoy, Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo algún día falte, me encuentre escrito en ese libro. No sé cuánto estaré en esta tierra, Señor, pero quiero estar seguro que allá en la eternidad estaré contigo, Jesús. Perdona mis faltas, perdona mis pecados, sálvame y sana mi tierra, Señor. Sana mi nación en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que sanes, Señor, Latinoamérica, sanes Europa, Señor Jesús. Que en tu infinita misericordia, Señor, Padre eterno, tú seas teniendo misericordia sobre tu iglesia. Y aún, Señor, que estas pestes que vengan, Señor, no nos toquen. Y creemos en tu palabra, creemos en lo que está escrito, que no llegarán ni nos tocarán en el nombre de Jesús, sino al contrario, Señor, seremos la punta de lanza, seremos el aljaba, seremos los que llevemos, Señor, tu palabra, seremos los que llevemos los milagros, los señales y los prodigios, Señor, y que tu nombre sea honrado y glorificado. Aquel que está enfermo, te pido en tu misericordia que la sanes. Sana al paralítico, levántalo, Señor, levanta al paralítico, que el ciego pueda ver, que el mudo pueda hablar, que el
todo tumor se desaparezca, que todo cáncer, todo SIDA, en el nombre de Jesús desaparezca, y aún todo coronavirus, en el nombre de Jesús, quien esté infectado, Padre, tú seas teniendo misericordia y sanando a tu iglesia, sanando a los que hoy nos están mirando, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, a los que están en los hospitales, sanales, ten misericordia, envía profetas, envía pastores, envía evangelistas, que sin miedo, sin temor, vayan y pregonen tu palabra, que hay un Salvador que quiere sanar, entrar a su corazón y vivir en ellos, Padre eterno. Lo creo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendigo muchísimo tu vida y quiero invitarte a que puedas compartir, bendecir y edificar a través de este video a más personas. Suscríbete a nuestro canal a través de Facebook, de Twitter, también de Instagram, de YouTube. Estamos como Dios es Bueno México. Nos encontrarás en todas nuestras redes sociales. Aún comparte esta programación de Mi Casa TV, Tiempo Profético. Agradezco la oportunidad que has tenido por escucharnos el día de hoy. Te invito que si no tienes dónde congregarte, nos visites en Dios es Bueno. ¿Dónde está Dios es Bueno? Dios es Bueno está en la Colman, Estado de México, en Avenida Nezahualcóyotl, número 30, código postal 55870. Te espero todos los días miércoles a las 7 de la noche y los días domingos a las 11 de la mañana, para que puedas recibir de Cristo Jesús. Porque Dios es bueno más que una iglesia, somos tu familia, un lugar donde su presencia desciende y su gloria nos transforma. Esto fue tu programa Tiempo Profético. Bendiciones donde quiera que tú estés. Soy tu amigo y profeta Joshua Luna. Recibe un abrazo fraternal donde quiera que estés. Bendiciones, bonita noche. Miel San Marcos llega a Teotihuacán, México, celebrando 20 años de ministerio. Prepárate para vivir una noche histórica de alabanza y adoración en la presencia de Dios. Domingo 17 de mayo, 6 de la tarde, en Teotihuacán, México, a un costado del cuartel militar. Invitados especiales: Indiomar desde Puerto Rico, Tour Nexus 7. Ya no quiero llorar, perdóname si te hago mal, y aunque no te quiera abandonar, tengo que aceptar que tú eres mi yugo desigual. Agua Viva, Israel García y su banda. Lleno de amor, inagotable, dispuesto a perdonar, a restaurar. Adquiere tus boletos en boletía.com. Para más información, 5544-396507, 773-159-9302. Miel San Marcos,
20 años en Teotihuacán, México. Evangelio. No faltes.